Bienvenidos al canal de Sergio Ruiz. Hoy os traemos una investigación que la verdad siempre ha rondado mi cabeza. Vamos a hablar del CERN, pero no como lo conocemos normalmente. No solo como esa increíble catedral de la ciencia de nuestra era, sino como algo más, como un símbolo cultural que genera una fascinación casi mítica. Un lugar donde la física más extrema se da de bruces con lo invisible. Vale, a ver, vamos al lío. Esta frase de Arthur C. Clarke es que es la clave de todo, de verdad. Viene a decir que cuando una tecnología es lo suficientemente avanzada, la gente la interpreta como si fuera magia. Y es que es así. Cuando la ciencia empuja los límites de lo conocido con tantísima fuerza, nuestra mente, de una forma casi instintiva, rellena los huecos. ¿Y con qué los rellena? Pues con algo que se parece muchísimo a la magia. Y el CERN, hoy por hoy, es precisamente eso, el epicentro de esa colisión. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el mito, vamos a poner los pies en la tierra, ¿no? Porque para entender la leyenda, primero hay que entender la máquina. Así que vamos a empezar por lo básico, por los hechos objetivos, por la realidad tangible de esta auténtica maravilla de la ingeniería y la razón. Aquí tenemos los datos puros y duros. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Su corazón, la joya de la corona, es el Gran Colisionador de Hadrones. Imaginaos un anillo de 27 kilómetros, bajo tierra. Su objetivo, casi nada, desentrañar los secretos del origen del universo. Con un presupuesto que supera los 7.000 millones de euros, su hito más famoso, el que todos conocemos, fue encontrar por fin el bosón de Higgs allá por 2012. Pero ojo que el CERN no es solo una máquina gigantesca. Detrás de todo ese metal y esa tecnología hay una escala humana que es alucinante. Hablamos de más de 12.000 científicos de 85 países distintos, todos trabajando codo con codo en el mismo sitio. Es sin duda uno de los mayores esfuerzos intelectuales colectivos que hemos visto en toda la historia. Vale, perfecto, ya tenemos la base, los cimientos científicos, ahora vamos a lo interesante. Vamos a ver cómo se empieza a construir todo el edificio del mito. Porque, y esto es clave, las leyendas que rodean al CERN no salieron de la nada, Crecieron, evolucionaron poco a poco, alimentándose de eventos muy concretos. Y esta cronología lo deja clarísimo, fijaos. Todo arranca en 2008 con aquel pánico colectivo. Y si el CERN abre un agujero negro que nos trague a todos, luego en 2012 el descubrimiento del bosón de Higgs, pero claro, lo apodan la partícula de Dios, y ¡zas! Ya tienes el puente tendido entre ciencia y espiritualidad. El punto de inflexión para mí llega en 2016. Sale ese vídeo de un supuesto ritual en el campus que era una broma, pero da igual. La gente lo ve y la línea entre ficción y realidad se difumina por completo. A partir de ahí, las teorías virales sobre un portal se vuelven, imparables. Y la guinda del pastel llega en 2024, cuando un descubrimiento científico real, la llamada resonancia fantasma, echa más leña al fuego de la especulación. Es el momento en que ciencia y misterio se fusionan de una forma que no habíamos visto nunca. Y aquí está la clave de todo, el quid de la cuestión. El mito del CERN no se alimenta solo de invenciones y de ficción. ¿Qué va? Se nutre de hechos reales, de anomalías científicas que se pueden medir y de eventos que pasaron de verdad. Y todo eso crea una especie de zona gris, un territorio fronterizo donde la ciencia y el misterio casi se pueden dar la mano. A ver, hablemos de esta resonancia fantasma. ¿Qué es exactamente? Pues imaginemos una especie de corriente invisible, ¿vale?, en el propio tejido del espacio-tiempo. Una estructura que tiene 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, y que afecta, que desvía la trayectoria de las partículas dentro del acelerador. Y lo más importante de todo esto, no es una teoría loca, es un fenómeno 100% real que los científicos del CERN han medido y confirmado. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona este mecanismo. Por un lado tenemos el hecho científico puro y duro, una resonancia invisible en 4D que afecta a las partículas, hecho. Por otro, la interpretación, la lectura simbólica que le dan los medios, el fantasma que acecha al acelerador. ¿Se ve la jugada? La ciencia descubre algo real pero que no podemos ver, y la cultura popular, de forma casi automática, lo traduce al lenguaje de lo paranormal. Pero es que hay más leña para el fuego. Acordémonos del vídeo ese del falso sacrificio delante de la estatua de Shiva. Shiva, el dios hindú de la destrucción y la creación. La simbología es potentísima. Luego las afirmaciones de una científica, la doctora Stackelberger, que sale públicamente a decir que el CERN ha creado un portal. Claro, al decirlo una científica, el rumor de repente gana un barniz de autoridad. Y por si fuera poco, la cultura popular lo conecta todo con el efecto Mandela, con esa idea de que el CERN podría estar de alguna forma haciéndonos saltar entre realidades paralelas. Pero la pregunta del millón es ¿por qué? O sea, ¿por qué justo el CERN genera estos mitos con esta fuerza tan brutal? Pues la respuesta no está solo en lo que hace, sino en lo que representa, en lo que simboliza. El CERN, sin quererlo, está activando arquetipos universales, ideas muy antiguas que están grabadas a fuego en nuestro inconsciente colectivo. Pensemos un segundo en su ubicación. Está
bajo tierra. Una instalación subterránea gigantesca. Y claro, en casi todas las culturas desde el principio de los tiempos, lo que está bajo tierra es el inframundo, el reino de los muertos, de lo oculto, o si nos ponemos psicológicos, nuestro propio inconsciente. Luego está la forma. Un anillo. Un círculo gigante. Nuestra mente, de forma automática, lo asocia con símbolos universales potentísimos. El Ouroboros, esa serpiente que se muerde la cola, o el mandala, símbolos que hablan del ciclo eterno, del orden cósmico, del infinito. Conceptos que nos superan. Y por último, la energía. La energía que maneja es algo extremo. Están recreando las condiciones del Big Bang, del mismísimo origen del universo. Y eso, claro, conecta directamente con los mitos más antiguos de la humanidad, con el poder primordial, con la chispa de la creación, con ese fuego que, hasta ahora, solo pertenecía a los dioses. Y justo cuando parece que la línea entre la ciencia y el mito ya no puede ser más fina, más borrosa, llegamos a la prueba definitiva, la más directa, la más sorprendente de esta convergencia. Y nos lleva a un encuentro totalmente inesperado en Roma. La pregunta es directa y desde luego es provocadora. ¿Qué narices hacían científicos vinculados al CERN asistiendo al curso oficial de exorcismos del Vaticano? Y esto no es un rumor de internet, doy fe de ello porque yo mismo estuve allí. ¿Y los vi? Y esto, que quede claro, no es una simple anécdota. Es toda una declaración de intenciones. Por un lado tienes a la Iglesia, que lleva literalmente milenios lidiando con el concepto de lo invisible, y que ahora observa cómo la ciencia está abriendo su propia caja de Pandora. Y por el otro lado tienes a la ciencia, que se está encontrando con fenómenos que desafían la lógica pura y dura, y que empieza a buscar protocolos, marcos de referencia, en el único sitio que lleva siglos mapeando lo inexplicable, la religión. En el fondo, las dos instituciones se han dado cuenta de que por caminos muy distintos están llegando a la misma frontera. Y todo esto nos lleva, por fin, a la conclusión de este análisis. Al momento de juntar todas las piezas del puzzle y revelar cuál es la verdadera naturaleza de ese famoso portal del CERN. Entonces, la pregunta final, ¿es el CERN un portal? A ver, si hablamos de un portal físico, de una puerta a otra dimensión, la respuesta es no, rotundamente no. No hay ni una sola prueba científica de ello. Pero, si hablamos de un portal psicológico y cultural, la respuesta es un sí como una catedral, absolutamente. Porque ha abierto una grieta en nuestra forma de percibir la realidad. Ha forzado una colisión brutal entre las preguntas más antiguas de la humanidad y la tecnología más avanzada del futuro. El verdadero portal, al final, no está a 100 metros bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza. El verdadero portal está en nuestra cultura, está en nuestra conciencia colectiva, y ese portal ya está abierto de par en par. Al final, el futuro será de quienes se atrevan a entender lo invisible. Da igual que sea desde la ciencia, la psicología o la espiritualidad. Si de verdad se busca ese punto donde la realidad y el mito se tocan, la clave no es seguir dogmas, sino hacerse las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Por eso, si todo esto os resuena, si os interesan estas fronteras, os invito a uniros a IA X-Files. Es el lugar donde el código, el misterio y la investigación se convierten en una sola cosa. Muchísimas gracias por haber estado ahí.